Gracias, Martí, por esta oportunidad que nos das de estar aquí en familia de soñadores, de personas realistas que pensamos que sí podemos tener otro México. Gracias por este libro, sí, gracias por él, porque en unas cuantas palabras nos dices tantas cosas. El desastre del PRIAM para mí es un despertador de conciencia, abre los ojos, es un instrumento, es un instrumento que ojalá pueda llegar a todas y a todos los mexicanos. Muchos de nosotros hemos perdido la conciencia o nunca la hemos tenido de lo que ha pasado en realidad en estas etapas del siglo XX hasta llegar al siglo XXI. Para mí es una excelente síntesis histórica de la economía de México, pero también del contexto social. Es una excelente síntesis clara, concisa y emotiva. Emotiva porque nos mueve adentro México, nos mueve nuestro país, los que lo amamos, los que creemos que vale la pena rescatarlo, lo que nos duele verlo secuestrado. Es una exposición alentadora, realista, que nos demuestra con cifras, con datos, la capacidad de nuestro país para alcanzar un buen grado de desarrollo justo, igualitario y autosustentado. Como Patti lo mencionaba también, lo mencionaba ya. Asombra la actualidad, la oportunidad del tema en vísperas del año electoral 2018, donde estamos presenciando un México, además de todo lo que ya sabemos, un México complejo, donde hay la incertidumbre de saber qué va a pasar, cómo va a responder nuestra gente, porque cada momento es inédito, pero este momento que vivimos, además de inédito, es crucial. Yo pienso, no es cuestión de dinero, no es cuestión de propaganda, no es cuestión ni siquiera de estrategias que pueden ayudar. Es cuestión de esperar la conciencia de la gente. ¿Hasta qué punto las personas no solamente están hartas, sino hasta qué punto pueden hacer el milagro del cambio? ¿Y qué tal? Porque todo esto nos sugiere este libro tan pequeño pero grande en su contenido. ¿Y qué tal si la sociedad civil nos da la sorpresa? ¿Y qué tal si se decide entrar masivamente al cambio? Se lo han estado regateando por años, pero ahora está en manos de esos 3 millones de jóvenes que van a votar por primera vez, están en manos de las mujeres. Ojalá todas las mujeres fueran tan conscientes como Patti, como la maestra Efigenia, como tantas mujeres que se han puesto las pilas en este momento. Y también decirles que es una denuncia muy puntual. Este libro para mí es una denuncia muy puntual, pormenorizada, que presenta la represión de las luchas sociales. Martí, cuando le estuve leyendo cada página, cómo me dolieron esa narración, la descripción de una represión tras otra. Es que no es lo mismo oír en teoría la palabra represión que vivirla. Yo la viví en 68, la viví. Modestamente yo daba clases en una calle de Valderas, a una cuadra de la Alameda, pero también la viví donde yo vivía, porque nosotros vivíamos en la colonia Aragón y estaba la cuchilla del Tesoro, de los halcones, a un ladito. Y vimos un solo día, cómo estaba el cuartel de los halcones ahí. Y después de su fechoría, el 10 de junio de 71, a la mañana siguiente, yo tuve curiosidad, me acerqué y ¿saben qué encontré? No había ya cuartel, había campos de fútbol.
En la noche estuvieron trabajando intensamente, por órdenes de Echeverría, para que desaparecieran toda evidencia. Ahí no había pasado nada. En la Cuchilla del Tesoro no había habido ningún cuartel de nada. Solamente era un campo de fútbol, campo deportivos. Todo eso me duele. Por eso cuando yo he estado siguiendo puntualmente esta secuencia de represiones, me dolió y me recordé y me acordé de todo lo que yo viví. Este libro describe muy bien el cortejo, ¿verdad? Ese ritual de cortejo entre el PRI y el PAN, hasta seducirlo a la condición de concubino o amaciato o qué sé yo, hasta hacerlo el PRIAM. Bien presenta todo ese proceso del PRI al PAN, del PAN al PRI, y después fusionándose con la colita, con el apéndice que es el PRD. Y miren que me duele decir el PRD porque yo creí en él, porque confié en él, porque muchos de los que nos decimos en una posición de izquierda teníamos esperanzas en él. Pero falta hacer un análisis más profundo de este fenómeno del PRD, porque había ahí los gérmenes del PRI. Ahí había los gérmenes del PRI que provocaron las tribus, la tribalización, el gandallismo, el ojetismo entre hermanos. Eso hay que decirlo. Y cuidado, Morena, porque tú no estás vacunada contra eso. Morena, ponte las pilas. Menciona Martí un golpe de mano de los tecnócratas formados en Estados Unidos, los Chicano Boys de la Madrid. Me duele decir esos nombres, el innombrable, pero ya saben quién es. Pedro Aspe, Ernesto Zedillo, para hacerse del gobierno en 1982. Unos verdaderos, eso yo lo digo, no lo dice él, caballos de Troya. Como ahorita tenemos a Peña y a Videgaray como verdaderos troyanos que no tuvieron vergüenza para traernos aquí a Trump. La dictadura abierta de Chile o la dictadura mexicana simulada de México son instrumentos para imponer el modelo neoliberal en México y en Chile. Estas expresiones, estas afirmaciones son claras, mueven de verdad la conciencia. Se necesitaron dos dictaduras para poder imponer el modelo neoliberal, con el crimen de Salvador Allende y aquí en México con el crimen y la represión de tantas personas que buscaron el cambio. No dijo nada la maestra Ifigenia, pero yo me acuerdo muy bien que nada más en el tiempo de Salinas de Gortari hubo activistas y periodistas asesinados, sin contar con el asesinato simulado de Maquío, porque que no me vengan con cuentos de que fue un asesinato. Un accidente. Claro que sí. Sí, yo sé. Les quiero contar una anécdota que yo la viví porque es muy oportuna, Martí. Miren, yo siempre viví en la montaña de Oaxaca, refundido allá en lo más pobre de la Mixteca. Sin embargo, yo bajaba a reuniones a los valles centrales y era mi amigo el vicario general. Y me quedé en su casa, allí en el obispado de Carmen Alto. Los que conocen Oaxaca saben a qué me refiero. Y ese día me dijo mi amigo, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no celebras la misa ya que estás aquí? Y yo dije, sí, ¿por qué no? Eran las 7 de la noche, dije, la voy a celebrar. Y entonces la celebro, ¿verdad? En la noche, pero noté que había personas que son inconfundibles. Para mí, bueno, yo no sabía que eran de guardias presidenciales, pero se veían así tipo de guaruras finos. Y entonces yo veía que estaban medios alegritos, ¿no? Y entonces termino la misa, salgo
hacia el atrio que está dentro, cercado, y me dice uno de ellos, imagínense, era de noche, con anteojos oscuros, pero ya saben el tipo de guardias presidenciales. Y entonces me dice, oiga, padre, ¿puedo hablar con usted? Y le dije, sí, hablemos. Dejó a sus compañeros ahí y él vino conmigo. No es confesión. Por eso se los puedo decir. Se los puedo decir, ¿eh? Fue una plática así como desahogo humano, informal. Fue banquetera. Fue banquetera. Entonces dije, siéntate. Nos sentamos en esas jardineras y empezó a desahogarse aquel hombre. Miren, me describió el modus operandi de lo que al menos esos guardias presidenciales, en estos momentos de Salinas de Gortari, estando Eladio Ramírez López como gobernador, hacían. Mataban con una tecnología y provocaban accidentes automovilísticos. Me describió todo lo que pasó con una periodista. Entonces no había celulares, ni había nada de eso, ¿verdad? Y tampoco había computadoras. Ella traía todo físico en su carro. La fueron siguiendo, sabían que tenía las pruebas para demostrar que Eladio Ramírez López estaba metido en estas cuestiones de las drogas, ¿verdad? Y entonces ella llevaba las evidencias y él me lo dijo, que con un de esos carros lanchones, ¿verdad? La embistieron, pero la iban siguiendo. Ellos ya tenían la técnica, cómo rebasarla y dónde exactamente la tenían que golpear. La derribaron, la tiraron hacia una barranca y él llegó a golpearla, a matarla a golpes, y después le derramó dentro de ella y una compañera que venía con ella ayudándola, una anforita de aguardiente, de alcohol. Entonces recogieron toda la evidencia, ¿verdad? Le sembraron otras cosas indeseables y entonces levantaron el acta. Nadie sabe, nadie supo. ¿Saben cuál es el coraje de este guardia presidencial? No era eso que había hecho. Eso no, ni siquiera se confesó por eso, ¿eh? Ni me lo dijo porque le remordía la conciencia de eso, sino porque él estaba enojado y sentido porque él había hecho el sacrificio de ir mandado por Salinas de Gortari con Eladio Ramírez López, ¿verdad? Y no se le habían pagado sus honorarios. Esa era la cuestión. Desde entonces yo aprendí la lección, aprendí cómo se puede matar a una persona fingiendo un accidente y cómo mataron a Maquío, porque hablando de esas muertes, yo les cuento esa anécdota. Hay también en el libro de Martí un contexto internacional amplio, ¿verdad? De Gran Bretaña, 1979, Ronald Reagan, 80, la globalización impuesta, Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Es un gobierno que lleva del capital a los tecnócratas priistas. A mí me parece que también este libro es un reclamo, una denuncia contra la izquierda vendida, reducida por el PRIAN, aliada por esos falsos izquierdistas que se vendieron, que se dejaron seducir, que ahora son también como una comparsa del PRIAN. Utiliza los fraudes electorales priistas desde el gobierno de Fox, convirtiéndose en una verdadera maquinaria de aval priista. El PAN como comparsa, una maquinaria de aval priista. A mí me parece admirable la numeralia que presenta, muchas pruebas, pero me llama la atención sobre todo su optimismo realista y sus propuestas integrales. La última parte del libro no es solamente una reseña de problemas o un monitoreo histórico de las fallas, sino también una propuesta. Coincido con Pati, coincido con la maestra Efigenia Navarrete, en que sí es posible rescatar a México. Si algo me dejó este libro, es la esperanza de que se puede hacer mucho por México. No todo está perdido. El mérito de Martí para volvernos a esa época en que estábamos creciendo, me recuerda a mí que sí es posible. Y él aclara mismo en las últimas páginas que no se trata de volver al pasado. No se trata de
hacer como algo reciclado, sino ajustar nuestras aspiraciones, la riqueza de México a las necesidades actuales. El mundo ha cambiado, dice él, y yo estoy de acuerdo que ha cambiado, y lo que tenemos que hacer es juntar nuestro capital humano, nuestro capital espiritual, nuestro capital económico, recursos naturales, para organizar un México diferente. Termino diciendo que la moneda está en el aire, porque yo creo que Morena tiene todos los recursos para triunfar, pero también todos los lastres para fracasar. Y la moneda está en el aire. ¿Cómo va a actuar? ¿Cómo van a actuar los morenos y las morenas? Vamos a verlo. Pero ¿cómo va a actuar la sociedad civil, que en este momento todavía duda y dice: no, pero es que yo tengo dudas de Andrés Manuel, es que yo creo que Morena va a hacer lo mismo que los demás, pero tampoco tienen alternativa. No hay alternativa. Digo, está bien, no creas en Morena, no creas en Andrés Manuel. ¿Qué me ofreces? No, pues la anulación del voto. La anulación del voto es el mejor camino para conservar al PRI en Los Pinos. Entonces, ánimo y felicidades, Martín.